Y hola a todos nuestros maravillosos y queridos espectadores. Es un honor darles la bienvenida una vez más a nuestro canal, el espacio donde nos dedicamos a ofrecerles lo mejor del entretenimiento y las noticias más exclusivas sobre las celebridades. Si eres de los que siempre está buscando las historias más fascinantes y los secretos mejor guardados de los famosos, este es el lugar ideal para ti. Nuestro objetivo es mantenerte siempre actualizado sobre los eventos más recientes y las curiosidades que envuelven a tus artistas favoritos, y mucho más. Antes de sumergirnos en la historia que tenemos preparada para ti hoy, te recordamos que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones. Así, serás el primero en enterarte de los nuevos videos que publicamos. No querrás perderte ninguna de las sorpresas que tenemos para ti. Además, si eres de los que disfruta de nuestros contenidos, no dudes en darle like y compartir nuestros videos con tus amigos. Te invitamos a verlos hasta el final, ya que te aseguramos que los detalles que revelaremos serán completamente fascinantes. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Nos adentramos en un caso que ha causado un gran revuelo en la industria del entretenimiento turca, y que ha dejado a muchos sorprendidos. Hablamos de Altay Ulusoy, uno de los actores más reconocidos y admirados del panorama televisivo y cinematográfico de Turquía. Con una carrera que ha abarcado más de una década, Ulusoy se ha ganado el cariño de millones de fans a lo largo de su trayectoria, gracias a su gran talento, su dedicación y su presencia en pantalla. Sin embargo, en las últimas semanas, su nombre ha estado en boca de todos, pero no por sus nuevos proyectos ni por su éxito en la pantalla, sino por una impactante revelación que tiene que ver con su relación profesional con un antiguo representante. Lo que inicialmente parecía ser una historia como cualquier otra relacionada con el trabajo de los famosos, pronto se convirtió en un caso que desató un debate profundo sobre la ética, la manipulación y las dinámicas de poder en el mundo del entretenimiento. El actor, conocido por su profesionalismo y discreción, ha decidido hablar abiertamente sobre un episodio oscuro en su vida profesional, uno que involucra acusaciones muy serias contra quien fue su agente durante años. A lo largo de su relato, ha dejado en evidencia una historia de abuso emocional, manipulación financiera y presiones por parte de alguien en quien, hasta ese momento, confiaba plenamente. En sus declaraciones más recientes, Altay Ulusoy ha narrado cómo todo comenzó durante una reunión que tuvo lugar hace algunos meses, cuando todavía trabajaba con su representante. Lo que parecía ser una simple conversación sobre asuntos laborales se transformó rápidamente en una situación tensa y desconcertante. Según las palabras del propio actor, al principio no hubo señales claras de que algo estuviera mal. Sin embargo, al poco tiempo, el comportamiento de su agente comenzó a ser cada vez más extraño. El representante de Ulusoy se mostró visiblemente alterado, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó a hablar sobre sus problemas personales y profesionales. Al principio, Altay no sospechó de nada fuera de lo común. Al ser alguien que había trabajado con su agente durante varios años, el actor trató de mostrar empatía ante lo que parecía una situación difícil. Después de todo, nadie podría imaginarse que detrás de esas lágrimas se ocultaba una estrategia manipulativa. Ulusoy, como un buen compañero, intentó comprender la angustia de su agente, creyendo que era solo una crisis emocional que se podía superar con apoyo mutuo. Sin embargo, lo que vino después dejó a Ulusoy completamente desconcertado. Después de compartir su angustia, el representante de Ulusoy comenzó a hacerle una solicitud económica que dejó al actor en shock. Según los relatos de Ulusoy, la cifra que su agente le pidió ascendía a una cantidad considerablemente alta, algo que no solo era fuera de lugar, sino que también carecía de justificación en los términos de su contrato. De hecho, esa suma de dinero no tenía ninguna relación con los acuerdos previos que habían establecido ni con ninguna negociación legítima entre ellos. Ulusoy, atónito ante esta demanda, comenzó a preguntarse si su agente había estado manipulando la situación emocionalmente para obtener un beneficio personal. En un principio, Ulusoy intentó entender las razones detrás de esta solicitud, pero pronto se dio cuenta de que las justificaciones del representante eran confusas y contradictorias. La cantidad solicitada no solo no tenía ningún fundamento legal o contractual, sino que también se presentaba de manera manipuladora. Como si el representante estuviera tratando de aprovecharse de la buena fe y la confianza que había existido entre ellos. Ulusoy, sintiendo que algo no estaba bien, comenzó a preguntarse si su agente realmente tenía sus mejores intereses en mente. Cuando Ulusoy se negó a acceder a la solicitud, las cosas tomaron un giro aún más dramático. En lugar de intentar resolver el asunto de manera amistosa, el representante comenzó a ejercer presión sobre el actor, sugiriendo de manera velada que si no cumplía con sus exigencias, podría hacer pública información confidencial sobre su vida profesional y personal. Estas amenazas, aunque no explícitas, dejaron claro que el agente estaba dispuesto a hacer todo lo posible para conseguir lo que quería. Incluso si eso significaba violar la confianza que había existido entre ellos durante años. Ulusoy, consciente de la gravedad de la situación, decidió tomar una decisión rotunda, cortar todo vínculo con su agente de inmediato y buscar asesoramiento legal. Este fue un paso decisivo y valiente por parte de Altay Ulusoy.
No solo estaba protegiendo su reputación y sus derechos, sino que también estaba abriendo una conversación muy necesaria sobre las prácticas poco éticas que ocurren en la industria del entretenimiento. A raíz de sus declaraciones, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso, y el tema rápidamente se convirtió en un tema de conversación importante en las redes sociales. Aunque Ulusoy no reveló el nombre de su antiguo representante, su testimonio fue lo suficientemente claro y detallado como para generar una ola de apoyo por parte de sus seguidores y colegas. Muchos actores y actrices, así como figuras de la industria, se sintieron identificados con su historia y comenzaron a compartir sus propias experiencias sobre las dinámicas de poder entre representantes y artistas. Ulusoy no estuvo solo en este proceso. Los fans del actor, que siempre lo han respaldado, se volcaron en redes sociales usando hashtags y comentarios para expresar su apoyo a su ídolo. Además, también aprovecharon la oportunidad para exigir un cambio en la forma en que se gestionan las relaciones laborales en la industria del entretenimiento. Las denuncias de abuso de poder por parte de agentes y representantes no son un fenómeno aislado, pero pocas veces llegan a ser tan públicas como en el caso de Atay. Por esta razón, su valentía de hablar sobre lo sucedido ha servido como un punto de inflexión en la industria, alentando a otros artistas a denunciar situaciones similares. El hecho de que un actor de la talla de Atay Ulusoy haya hablado públicamente de esta experiencia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos incluso los artistas más exitosos y reconocidos. Ulusoy, quien tiene una carrera consolidada y un enorme seguimiento de fans, confesó que se sintió profundamente traicionado por alguien en quien confiaba plenamente. Sin embargo, lejos de rendirse, el actor ha utilizado esta experiencia para crecer personalmente y para alertar a otros sobre los peligros que existen en el mundo profesional del entretenimiento. A través de sus declaraciones, también ha resaltado la importancia de rodearse de un equipo de trabajo que realmente valore y respete su carrera y sus decisiones. A pesar de este oscuro episodio, Ulusoy ha continuado con su trabajo en la industria, demostrando que su profesionalismo y su dedicación a la actuación no se verán opacados por esta situación. En una reciente entrevista, mencionó que este difícil momento le ha servido para replantear sus prioridades, para fortalecer su confianza en sí mismo y para aprender a cuidar mejor de su bienestar emocional. Agradeció profundamente el apoyo de sus seguidores y de sus colegas, quienes han estado a su lado durante este proceso. También expresó su intención de seguir trabajando con la misma pasión de siempre y de no permitir que un solo incidente defina su carrera ni su legado. El caso de Atay Ulusoy también ha abierto un debate sobre la necesidad urgente de regular las relaciones entre artistas y agentes en la industria del entretenimiento. La falta de reglas claras y de mecanismos transparentes para manejar estos contratos ha permitido que muchos profesionales enfrenten situaciones de abuso y manipulación sin tener muchas opciones para defenderse. Las autoridades competentes deberán tomar cartas en el asunto y empezar a establecer normativas que garanticen la protección de los derechos de los artistas y que aseguren que las relaciones laborales se basen en principios de ética, respeto y transparencia. El impacto de este caso seguirá resonando en los próximos meses. El asunto ha puesto de manifiesto los riesgos de confiar en personas que, aunque puedan parecer profesionales y confiables, en realidad pueden tener intereses egoístas que no siempre coinciden con los de sus clientes. Sin embargo, el testimonio de Atay Ulusoy ha sido una llamada de atención para todos, tanto para los artistas como para los profesionales que trabajan con ellos. La industria está cambiando, y los artistas están comenzando a exigir